La comunicación organizacional es un aspecto muy importante dentro del comportamiento de las personas en la organización. Tiene una mayor trascendencia porque la comunicación impulsa la motivación. La comunicación aclara a las personas lo que realizan, que también lo realizan y lo que puede hacerse para mejorar el desempeño si éste fuera insatisfactorio. Por otro lado, las organizaciones que tienen el liderazgo en los distintos sectores del mercado son las que al mismo tiempo tienen canales de comunicación sólidos, tanto formales como informales. La comunicación, como toda manifestación de la conducta, impacta positivamente o en forma negativa sobre el comportamiento humano en la organización. La comunicación presenta barreras que impiden que ésta fluya de manera adecuada. También posee características que son necesarias conocer para estar conscientes de las certezas y desviaciones en las que podemos incurrir ante una comunicación defectuosa y enmendar los contenidos de los mensajes. Finalmente, veremos las maneras en que la comunicación formal e informal se presenta en la interacción de las personas dentro de la organización. Antes que la comunicación tenga lugar, se necesita un propósito, el cual se expresa en un mensaje a transmitirse. Este mensaje pasa por un emisor y un receptor. Por eso, podemos afirmar que la comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información entre dos o más personas con la finalidad de influir en las demás personas. Para indicarnos que el mensaje enviado por el emisor ha sido comprendido, se requiere de una retroalimentación adecuada que nos proporcione la certeza de que el mensaje ha sido entendido cabalmente. Finalmente, existe también la comunicación no verbal, la cual está constituida por los gestos, expresiones faciales y actitudes corporales que influyen en la otra persona por el significado que se le puede atribuir al mensaje corporal. En nuestra vida organizacional podemos tener gestos que transmitan disgustos como también alegrías. También podemos escuchar el mensaje de una persona con los brazos cruzados, que nos indica cierta resistencia a lo que nos están diciendo. Como también podemos tener una actitud y una expresión mirando a los ojos y afirmando con la cabeza que transmita una actitud de atención y respeto. A continuación trataremos las principales barreras en la comunicación. Las percepciones hacen que la interpretación de los mensajes tengan distorsiones si es que no hemos sabido traducir adecuadamente los hechos y situaciones que se producen a diario en la organización. La presencia de personalidades diferentes también nos obligan a conocer a las personas para entender oportunamente sus marcos de referencia, sus puntos de vista y los puntos fuertes en los que su actuación se apoya. Finalmente, podemos afirmar que la jerarquía centralizada reduce la cantidad de canales. En cuanto a la calidad de las comunicaciones, la cadena de mando es usualmente ineficaz para asegurar que la persona correcta reciba la información precisa en el momento oportuno. Se produce de este modo un proceso de filtración que puede ser ascendente o descendente. La filtración ascendente se produce cuando un subordinado tiene la tendencia a sobredimensionar sus logros y a ocultar los fracasos, sobre todo si estos pueden ser atribuidos a su persona. Este hecho se percibe con mayor claridad en el tema de cumplimiento de metas y objetivos por parte de un subordinado. Con frecuencia los subordinados, cuando no han podido cumplir sus metas, ponen excusas y sobredimensionan las dificultades que produjeron la ausencia de resultados. De la misma manera, filtran los intentos negativos o fracasos que tuvieron cuando se trata de lograr un objetivo. La filtración descendente es producida cuando un superior, jefe o supervisor transfiere una limitada cantidad de información a sus subordinados. La razón de esta actitud hacia la comunicación tiene varias explicaciones. Una de ellas es que el superior puede no comprender del todo la información que ha recibido y no desea que los subordinados se den cuenta de esta carencia que lo dejaría mal parado. La otra razón es la propia inseguridad del supervisor, el cual tiene temores escondidos relacionados a la pérdida de poder. Finalmente, también puede ser posible que el superior tenga serias dificultades en delegar, porque siente que otra persona podría hacer las cosas tan bien o mejor que él mismo.
y eso podría en riesgo su posición de poder. Dentro de las actitudes que favorecen la buena comunicación, podemos mencionar el no interrumpir a las personas que nos están comunicando algún hecho, ya que si le interrumpimos podemos pasar por alto alguna información relevante para conocer bien los hechos y tomar mejores decisiones. Es importante también poseer la empatía necesaria con nuestro emisor y percibir cuáles son sus sentimientos o qué emoción nos transmite al comunicarnos algo, para poder entenderlo mejor. La información, asimismo, debe ser organizada de una manera que resulte comprensible a nuestro auditorio. Consideremos del mismo modo que cuando no tengamos la información completa de una situación dada o tengamos dudas suficientes sobre su contenido, es preferible posponer la comunicación de la información para una mejor oportunidad. Debemos también mantener y mostrar el interés de la comunicación y saber escuchar a la persona en forma activa para primero intentar comprender al otro antes de querer ser comprendidos. Finalmente, es muy importante proveer retroalimentación a nuestros colaboradores o subordinados, primero en forma positiva y luego haciéndoles ver las fallas, pero en sentido constructivo, sin emitir juicios de valor sobre los hechos o situaciones. Con frecuencia omitimos aspectos de la comunicación que debemos transmitir. Los superiores muchas veces no desean que les den la contra, o cuando los plazos son muy cortos para realizar una tarea, el jefe desea que los subordinados solo conozcan la parte de la información que no cause ningún desaliento entre los colaboradores. De la misma manera, se omite parte del mensaje cuando el jefe no tiene mucha apertura a que las demás personas emitan su opinión sobre un tema, ya que pueden empeorar las cosas. Finalmente, la omisión puede presentarse en la organización del superior hacia el subordinado, que viene a ser la omisión descendente, o del subordinado hacia el superior, que es la omisión ascendente. En el tema de las distorsiones en las comunicaciones, estas se producen cuando, por ejemplo, las personas tienen distintas percepciones de las situaciones. Una persona puede percibir un cambio organizacional importante como una amenaza para su posición de poder dentro de la empresa y tratar de transmitir mensajes alineados desde su percepción de las cosas. De igual forma, la misma situación puede ser percibida por otra persona como una oportunidad para aprender y demostrar sus capacidades y podrá adoptar una comunicación que vaya en el sentido de lo percibido. Finalmente, la posición jerárquica que ocupan las personas en la organización influirá en que los contenidos de los mensajes y estos serán diferentes. Por ejemplo, un contador tendrá un contenido del mensaje más concreto y situado a situaciones de plazos exactos. En cambio, un vendedor tendrá contenidos en los mensajes más abstractos, dejando situaciones que pueden no estar claras, dejando más lugar a interpretación de los hechos. Este fenómeno también sucede por las diferentes ocupaciones o profesiones de los involucrados en la comunicación. Hoy en día tenemos que tomar decisiones escogiendo la información precisa que nos permita lograr nuestros objetivos en los plazos determinados por la organización. Esta información proviene de distintas fuentes y es abundante, por lo que el riesgo a la sobrecarga en la comunicación aumenta en forma considerable. Cuando el volumen de los mensajes a transmitir supera la capacidad de procesar la información del receptor, estamos frente al problema de tener una sobrecarga en la comunicación. Ahora, percibimos, por ejemplo, que los correos electrónicos, que son un excelente medio para transmitir la información necesaria a un gran número de personas que al mismo tiempo requieren conocer los contenidos de los mensajes, pueden ser igual un riesgo de incurrir en una sobrecarga en las comunicaciones, ya que podemos dar contenidos demasiado abundantes o incluir detalles innecesarios que dificultan la comprensión por el problema de la sobrecarga. Otro problema de la comunicación es la no aceptación. La no aceptación se refiere a que solo la recepción de un mensaje no asegura que éste sea aceptado. Esto sucede debido a tres factores. El primero, la verosimilitud de la fuente, que es el grado de confianza que el receptor tiene en el emisor. Segundo, la ambigüedad del mensaje,
Mientras más ambiguo sea el mensaje, menor probabilidad tiene de que sea aceptado. Finalmente, tenemos la congruencia personal. Cuando el mensaje recibido por la persona contradice su sistema de valores, la posibilidad de que acepte dicho mensaje decrece. Otro problema común que se tiene dentro de la comunicación es la falta de sincronización. Esta ocurre cuando los mensajes no son transmitidos en el momento oportuno a la persona apropiada. De esta manera, la información no llega cuando se la necesita ni a la persona que lo requiere. Las comunicaciones formales están vinculadas a los procedimientos escritos, a las normas de conducta y a los reglamentos internos y a los procedimientos que regulan las actividades de las personas en la organización. En cambio, las comunicaciones informales no se ciñen ni se regulan por los reglamentos y normas, sino se ven reflejados por la forma en que las personas se comunican y establecen acuerdos de acción que no están normados. Esta comunicación informal tiene una mayor influencia, un mayor impacto e importancia y un mayor predominio en las comunicaciones al interior de una organización. En un escenario de constantes cambios como los que vivimos actualmente, es vital que las personas en la organización tengan una gran capacidad y riqueza de comunicación informal que les permita administrar el día a día de una manera más eficiente. A continuación veremos los estilos de comunicación interpersonal o la ventana de Johari, que es un método de diagnóstico de la comunicación interpersonal que relaciona las dimensiones de revelado o emisor y la retroinformación o receptor. Esto permite que la comunicación se pueda clasificar en 4 áreas, cada una de las cuales caracteriza el grado en que una persona conoce o desconoce una información y por otro lado el grado en que los demás conocen o desconocen la misma información. En la ventana de Johari tenemos las siguientes áreas. La primera es el área abierta. Representa la información que la propia persona conoce y que los demás también conocen. En esta área, toda la información necesaria es conocida tanto por el emisor como por el receptor de los mensajes. Mientras más grande sea esta área, mejor será la comunicación. Como segundo cuadrante tenemos el área encubierta. Representa la información que la persona conoce, pero que no permite que los demás conozcan, porque puede ser potencialmente perjudicial para las relaciones interpersonales. Esta información se mantiene oculta por temor. Si la zona encubierta crece, disminuye el área abierta y la comunicación se dificulta. Como tercer cuadrante tenemos el área ciega. El área ciega representa la información que la persona desconoce, pero que los demás sí conocen. El individuo se oculta información a sí mismo, pero inadvertidamente la transmite a los demás. Esta información resulta desventajosa para la persona. Ella desconoce las causas que motivan ciertas reacciones de los otros y no logra entender las razones del comportamiento ajeno. Finalmente, el último cuadrante, tenemos el área desconocida. El área desconocida representa la información que tanto la persona como los demás desconocen. Uno suele referirse a esta área cuando afirma que los demás no lo entienden y que al mismo tiempo él tampoco entiende a los demás. Al observar a dos personas que se están comunicando a este nivel, decimos que es un diálogo de sordos. Ahora veamos las estrategias de comunicación. En primer lugar, tenemos al revelado, que consiste en incrementar las áreas abiertas o libres, reduciendo el área encubierta. Para ello, el individuo tiene que ser abierto y honesto con los demás y compartir la información mantenida en reserva. Esta estrategia aumenta la vulnerabilidad de la persona, ya que crece el riesgo de que los demás usen la información proporcionada en su contra. La segunda estrategia es la estrategia de retroinformación. Consiste en incrementar el área abierta o libre, reduciendo el área ciega. Para lograrlo, el individuo debe buscar retroinformación de parte de quienes poseen la información que él no conoce. La persona debe estar dispuesta a escuchar a los demás y los demás deben estar dispuestos a cooperar con ella.
La combinación en el uso de tales técnicas conduce a 4 estilos de comunicación interpersonal que son los siguientes. Como primer punto tenemos el tipo A. Este estilo de comunicación interpersonal se caracteriza por no utilizar el revelado ni la retroinformación. Como no da a conocer información ni tampoco la busca, predomina la región desconocida. El individuo con este estilo predominante se muestra frío, ansioso y hostil en sus relaciones interpersonales. Si se trata de un gerente, ejerce un liderazgo autocrático. Si es una organización, existen muchos gerentes de este tipo, entonces las relaciones interpersonales se vuelven pobres y la comunicación poco efectiva. Luego tenemos el tipo B. Se sobreemplea la retroalimentación y no se usa el revelado. Como no da a conocer información, predomina la región encubierta. Estas personas son incapaces de abrirse ante los demás para mostrar sus pensamientos, emociones y experiencias. El gerente con este estilo muestra un liderazgo permisivo. Sus subordinados advierten que les oculta información y que actúa de acuerdo con ideas propias, pero inexpugnables, razón por la cual tiende a desconfiar de él. Como tercer tipo tenemos el tipo C, que sobreutiliza el revelado y no la retroalimentación. Dado que no busca la información que los demás poseen, predomina la región ciega. Estas personas son aquellas a las que les gusta hablar y contar cosas propias y que son incapaces de escuchar a los demás. Sus subordinados se percatan de que lo único que les interesa es destacar y mantener su propio prestigio, razón por la cual tienden a volverse inseguros, hostiles y resentidos. Finalmente tenemos el tipo D. Utiliza tanto la estrategia del revelado como la de retroalimentación. Siempre da a conocer información y paralelamente la busca, de manera tal que predomina la región abierta. El individuo con este estilo predominante se muestra cálido, tranquilo y amigable. Si se trata de un gerente, ejerce un liderazgo promotor. Cuando en una organización existen muchos gerentes de este tipo, las relaciones interpersonales se enriquecen y la comunicación alcanza su mayor efectividad.